Buenos días, saludamos a toda la iglesia con la preciosa paz de nuestro Señor Jesús. Y bueno, aquí una vez más en este domingo por la mañana, nuestra escuela bíblica, ¿verdad? Saludamos a todos los hermanos que están conectados, este lindo momento de adoración que podemos tener también, ¿sí? Y me gustaría que después de la palabra de Dios también tengamos un lindo momento para que todos podamos adorar de nuestros hogares también. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos en esta mañana a nuestra escuela bíblica. Nuestra escuela bíblica tiene siempre un condimento especial porque es donde siempre digo que comemos el locro, ¿verdad? Es donde comemos buena comida, buen alimento, y eso significa que no es quien la prepare, sino el alimento por sí, por su propia naturaleza. Es un buen alimento que es el estudio de la palabra de Dios. Hoy queremos abordar un tema específico, ¿verdad? Un tema que tiene que ver, por supuesto, con todo esto que está sucediendo en este mundo y yo sé que muchos se han preguntado por qué está sucediendo esto, cuáles son las razones. Bueno, yo quiero abordar un poco este tema, sé que muchos otros pastores también lo están haciendo. No es nuestra intención juzgar la vida de nadie, simplemente tratar con una realidad, ¿verdad? Tratar con una realidad. Me parece que, y usted ya me escuchó decirlo, incluso a través de este medio, que la mejor forma de vivir este evangelio e interpretar la voluntad de Dios es con los pies sobre la tierra. Necesitamos nosotros entender por qué está pasando esto en este mundo, qué es lo que está sucediendo. Veníamos diciendo en las otras audiciones de que tenemos que, entender la voluntad de Dios, que estar atento a lo que Dios nos dice, que el mundo tiene que comprender lo que Dios pretende para este momento que nos ha tocado vivir. En la historia de la humanidad fueron muchos los momentos difíciles que el hombre tuvo que atravesar. Desde su inicio fue difícil y hoy estamos en uno más, bien inmersos en uno de los problemas más en este mundo. Y tenemos que nosotros buscarle la vuelta. Y para buscarle la vuelta necesitamos interpretar la voluntad de Dios. Esto va a cesar, esto va a cambiar cuando muchos empiecen a entender que necesitamos hacer la plena voluntad de Dios. Algunos presidentes, algunos ministros, algunas autoridades gubernamentales están entendiendo esto y están saliendo a través de diferentes plataformas para mostrar su adhesión a la fe, para decir que solamente tenemos que esperar en Dios. Obviamente que uno no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, pero uno tiene que aprender a esperar en Dios y interpretar lo que Dios quiere para nosotros. Por eso yo quiero hablar en esta mañana, y lo vine diciendo hace 2 audiciones atrás que lo vengo diciendo, quiero hablar sobre la rebelión de Coré. Quiero hablar sobre la enfermedad de esta humanidad. Quiero hablar sobre... Gracias. Quiero hablar sobre el pecado de este mundo y las consecuencias de ese pecado sobre este mundo, ¿verdad? La Biblia no es un mero libro que puede pasar desapercibido. La Biblia es lo que nos dirige, es nuestra fortaleza, pero también es nuestra guía en todos los órdenes, ¿sí? Mirando los antecedentes, mirando las cosas pasadas, uno puede interpretar muchas cosas, pero también la Biblia habla de este tiempo presente. La palabra de Dios es la más rica que cada uno de nosotros podríamos tener en nuestras manos para poder comprender lo que Dios quiere para nuestro presente y para nuestro futuro. En este pasaje de Números capítulo 16, vamos a ver y a notar cómo hay un pueblo, los de Coré, ¿sí?, que se levantan contra Moisés y contra Aarón. Yo voy a tomar en esta mañana a Moisés y Aarón como la iglesia del Señor Jesucristo de hoy en día, ¿sí? Voy a hablar sobre aquellos que se levantan contra la iglesia, aquellos que se levantan contra la fe cristiana, aquellos que no le han encontrado un sentido porque, en sus corazones, en sus mentes, han formado una idea que quizás no tiene que ver mucho con la formación que Dios pretende para su creación y para sus hijos, sino que posiblemente tenga que ver con nuevas ideologías, con nuevas corrientes. La Biblia lo define como corrientes mundanales, ¿verdad? Corrientes de este mundo, que lo único que pretenden es
alejar a esta humanidad de su Creador. Si usted nota, desde los primeros tiempos, el hombre y Dios tenían una cercanía bastante prodigiosa, ¿verdad? En los tiempos, por ejemplo, de Adán y Eva, Dios caminaba con ellos, Dios estaba con ellos todos los días, caminaba con Adán, Adán ponía nombre a los animales de esta tierra, había una relación estrecha entre Dios y los hombres. Luego del pecado en el jardín del Edén, el hombre tomó cierto distanciamiento de Dios, aún así seguía todavía tomado de la mano de Dios. Bueno, han pasado muchos siglos, muchas cosas han sucedido, hasta el Señor mismo se encarnó y vino a esta tierra en rescate de la cantidad, la muchedumbre de pecados y el hombre que se encontraba tan perdido, ¿verdad? El Señor mismo dice que dejó toda su gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a esta tierra y terminó este mundo crucificándolo. Él vino a liberar a este mundo de la mala forma de vivir, de sus enfermedades, de sus frustraciones, de sus derrotas. Él vino a traer buenas nuevas, ¿sí? Buenas noticias a este mundo, y el mundo terminó crucificando a su Creador, a Cristo. A partir de ahí, imagínese qué más podemos esperar después de un mundo que terminó crucificándole al Maestro. Crucificando a aquel que vino a darlo todo por nosotros, nosotros terminamos crucificándolo. Imagínense que a partir de ahí se puede esperar cualquier cosa de esta humanidad. El mundo se ha ido deteriorando a través de los siglos, se ha ido deteriorando cada vez más. Hemos visto cosas que nos asombran, ¿verdad? A veces uno mira el noticiero y ve cosas que nos dejan apesadumbrado, nos dejan mal espiritualmente, porque uno dice, no puede ser que el hombre haga estas cosas, ¿verdad? No puede ser que el hombre llegue a estos puntos extremos. Y esto tiene relación con lo que estamos hablando, con lo que yo quiero hablar, la acusación de los de Coré contra Moisés y contra Aarón, ¿sí? Esto dije que está en Números capítulo 16. Y vamos a tomar lectura, ¿sí? Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Hoy no va a ser de 15 minutos o 20 o 30 como lo hacemos siempre. Quizás sea una escuela bíblica, una escuela dominical, donde tengamos un tiempito para discernir esta palabra. Pero no quiero que se pierda, quiero que me acompañe, ¿sí? Quiero que usted participe conmigo porque esto es interesante de verdad. Es lo que nos está sucediendo hoy. Y si le encontramos la vuelta, si esto podríamos nosotros hacérselo llegar a muchos de nuestros amigos. Decía Jonathan días pasados, comparta este video, que muchos se despierten en esta mañana y escuchen esta palabra, porque si podemos hacer viral muchas de estas palabras, que no soy el único que está predicando esto, muchos pastores, hombres de Dios que están predicando en este mismo sentido también, y este mundo puede llegar a comprender cuál es la puerta que nos va a sacar de esta situación, sería glorioso. Ahora, yo sé que no puedo cambiar un país, yo sé que no puedo cambiar una ciudad, yo sé que no puedo cambiar un barrio, yo sé que quizás no puedo cambiar ni siquiera una familia, pero si cada uno de nosotros pensamos que podemos cambiar nosotros mismos, de a uno, si yo busco mi cambio y usted busca su cambio, seguramente vamos a hacer algo grande entre todos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Coré, hijo de Asar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiaram, ¿sí?, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, hablando de los 250, ¿verdad? Y en medio de ellos dice, está Jehová. ¿Por qué pues se levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjese que esta rebelión, como todas, tenía un líder. Este líder se llamaba Coré, ¿sí? Y Coré tenía sus seguidores. Siempre hay alguien que se levanta y busca seguidores.
Siempre hay alguien que se levanta a nivel mundial y busca a sus seguidores, movimientos que se levantan, ¿sí? Fíjense que Moisés y Coré, para hacer un poquito de historia, ¿sí? Que a mí me gusta hacer esto, Moisés y Coré eran descendientes de Cota, ¿sí? Pero eran de diferentes hijos, o sea, Cota tuvo dos hijos, uno fue Amram, entre otros, ¿verdad? Uno fue Amram y el otro fue Izar. Es decir que Moisés y Coré eran hermanos, ¿sí? Eran hermanos de, por supuesto, o eran, perdón, no eran hermanos, eran primos. Uno era hijo de Amram, el otro era hijo de Izar, ¿verdad? Los coatitas, la de la tribu de Coré, los coatitas, tenían el deber más exaltado dentro de las tareas de los levitas, ¿sí? Su cargo era llevar las cosas más sagradas del templo, después que Aarón y sus hijos cubrían, ¿sí?, todos los utensilios y preparaban todo para marcharse, eran ellos los encargados. Los coatitas eran los encargados de estas tareas. Es decir, que ellos tenían una tarea especial. Ellos no eran cualquiera dentro de la congregación. Eran personas especiales, tenían tareas especiales. Y ellos se levantaron y dijeron a Moisés y a Aarón, basta ya de vosotros, porque toda la congregación son santos. Coré, en este caso, no estaba contento con lo que el Señor lo había llamado a hacer, o con lo que el Señor lo había llamado a servir, como los otros levitas, ¿verdad? El mundo, yo creo que hoy el mundo se ha levantado contra Dios. Si yo analizo esto desde este lugar, veo que hay un mundo que le ha dicho al Señor, basta ya de ti, Señor. Ya no queremos saber más nada contigo. Hay un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Hay miles de personas en esta tierra que se han olvidado de su Creador, que le han dicho al Señor, basta ya, no queremos saber más nada de ti. Ya no queremos saber más nada que tenga que ver con la Biblia, no quiero saber más nada, basta de Biblia, basta de iglesia, basta de mandamientos, de decretos, aunque el salmista dijo que los mandamientos de Dios no son gravosos, aunque el salmista dijo que los mandamientos de Dios son como miel a nuestro paladar, aún a pesar de eso, hay muchos que lo ven gravosos y ven amargos los mandamientos de Dios. Entonces le han dado la espalda, han generado movimiento, le han dicho al Señor lo mismo que los coatitas, los de Coré, le dijeron a Moisés y Aarón, basta ya de vosotros, basta ya de esto, basta ya de la iglesia, basta ya de palabra de Dios, basta ya de cultos, basta ya de cultos, basta ya de decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Vamos a hacer un breve repaso de lo que está sucediendo hoy en este mundo, ¿sí? El aborto es uno de los peores males que está aquejando este tiempo ante los ojos de Dios, ¿sí? El aborto que está favorecido, ¿sí?, legalizado en algunos países antes de las 12 semanas de embarazo, 12 semanas de embarazo, ¿sí? Son muchos países los que han aprobado esto. Y fíjese que algunos países de los que yo voy a nombrar, estuve trabajando esta mañana en esto, algunos países de los que yo voy a nombrar son los que salen bastante, ¿sí?, en tu televisor, en los noticieros. Y fíjese que en Europa, donde se realizan estas prácticas, uno de los países, o varios países que aprueban el aborto ante las 12 semanas son, por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, los Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Georgia, Grecia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania, ¿sí? En América, los que aprueban el aborto, los que han legalizado el aborto antes de las 12 semanas, es Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Belice, Guyana y Puerto Rico. En Asia, Bahrein, Camboya, China, ¿sí?, Nepal, Singapur y Uzbekistán. En Oceanía, Australia. Si hablamos, por ejemplo,
de matrimonios igualitarios, ¿sí? Canadá y Estados Unidos al frente. En Europa, nuevamente Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y acá en zona sur, Argentina, entre todos ellos, ¿sí? Si hablamos de ideología de género, ¿sí? Las ideologías de género, ¿qué son? A ver, déjeme que yo le lea un poquito, ¿sí? Las ideologías de género están cambiando la mente de muchas personas hoy en este mundo, ¿sí? Las ideologías de género no tienen un fundamento bíblico bajo ningún punto de vista. No es que nadie se puede percibir como le parezca. Todos nosotros tenemos una naturaleza. Esto está establecido por Dios. Pero no solamente establecido por Dios, tiene el sello de la ciencia detrás de esto. Todos nosotros tenemos un género establecido. Nosotros no nos podemos percibir según lo que a nosotros nos parece o según la cultura en que vivimos. Nosotros somos lo que fuimos creados. Uno puede percibirse que es mujer, pero no es mujer, es hombre. Uno puede percibirse que es hombre y es mujer, es mujer. O sea, nadie puede aplicar conceptos culturales a nuestra esencia por la cual hemos llegado a este mundo, hemos venido a este mundo bajo la voluntad de Dios. ¿Entiende? Yo quiero mostrarles algo que estas ideologías, ¿sí? O están trabajando, no han realizado, están trabajando hoy en día. Movimientos que lo único que pretenden estos movimientos es alejar a la gente cada vez más de Dios. Movimientos que pretenden buscar en su interior aquellas cosas que Dios te provee, pero que casi es como que estos movimientos como que quieren endiosar de alguna forma a las personas para que no dependan de Dios, sino que sean autodependientes. Entonces uno comienza a percibir de que no necesita la ayuda de Dios, que lo puede hacer solo, que no necesita que Dios le diga qué género tiene, uno puede dictaminarse solo el género que tiene, que no necesita que alguien le diga que esto está bien o está mal. Si yo quiero abortar, aborto. Si yo quiero mantener o quiero tener un género diferente, lo tomo, lo asumo. Si yo quiero romper las estructuras naturales y espirituales, lo rompo. ¿Quién tiene que decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién tiene que obligarme a mí a hacer lo que yo no quiero ser? Entonces yo digo que cualquiera puede hacer lo que quiera con su vida. ¿Está bien? Pero no por eso vamos a cambiar las estructuras. Si alguien quiere percibirse un árbol, puede quedarse parado todo el día enfrente a su casa. Pero eso no quiere decir que sea un árbol. Sigue siendo un ser humano, sigue siendo una persona y sigue siendo del género con el que vino a esta tierra. Más allá de lo que se pueda percibir. Tantísimos ejemplos podríamos mostrar de esto. Pero déjeme que yo le muestre un ejemplo de alguien que estuvo exponiendo sobre estos temas en México, ¿sí? Y que le abrió el micrófono a un joven que quería refutar sobre la ideología de género al expositor, ¿sí? Su argumento fue que el expositor no podía hablar, aquel joven le decía al que estaba exponiendo que no podía hablar de feminismo ni de LGBT si él era hombre, ¿verdad? O sea, que le estaba diciendo que para hablar sobre esos temas tendría que ser o feminista o tendría que ser o de LGBT, ¿verdad? Que si no, no estaba autorizado para hablar. Y cuando este muchacho, este expositor, le respondió, ¿sabe lo que hizo este hombre? Este joven, ¿sabe lo que hizo? Y yo se lo voy a mostrar ahora en un video, quiero que usted preste atención. Porque este joven se puso a hablar cantando cosas contra la Biblia, la palabra de Dios, y despedazó la Biblia. Porque esto es lo que estos movimientos tienen dentro. Tienen algo contra Dios, tienen algo contra la voluntad de Dios, tienen algo contra lo correcto, contra lo que es perfecto, contra lo que es sabio. Moisés y Aarón sufrieron esto de parte de los de Coré.
Así sufre la iglesia de hoy en día de parte de todos estos movimientos que yo nombré recién. Déjeme mostrarle, a ver si podemos trabajar junto con Jonathan acá. Déjeme demostrarle algo que yo tengo preparado, ¿sí? Donde es esta charla, ¿verdad? Esta charla que se está dando entre la gente que está ahí, el joven que se pone de pie y el expositor, ¿sí? A ver si lo podemos hacer foco, John. ¿Está? ¿Vamos? A ver si... manejalo vos, porque vos lo ves de ahí. Y claro, porque para eso existe el estudio. Es como asumir, por ejemplo, de que alguien que no estuvo en la Alemania nazi no puede hablar sobre los nazis. O es como asumir, por ejemplo, que alguien que no tenga cáncer no puede estudiar sobre el cáncer y curar el cáncer. Sí, adelante. Disculpa, escuchamos a doctor. Te quería comentar. Firme. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ¿se dan cuenta? Esa es la capacidad de diálogo que tiene esta gente. Sí, ahí voy. ¿Cuál, digamos, su argumento fue ponerse a cantar? Asumir previamente mi género cuando ellos entienden que no se puede asumir el género de nadie, y después hacer un vínculo espurio entre mi género y sobre lo que yo puedo hablar y no hablar, y cerrar con una canción. Bueno, como ustedes podrán ver, me llama la atención, y déjeme que lo repase un poquito desde acá, ¿verdad? Me llama la atención cuando este joven comienza a manifestarse, y fíjese lo que dice. Déjeme que lo busque un cachitito, ¿sí? Téngame un poquitito de paciencia, porque quiero mostrarle cómo me pone cuando este joven comienza a cantar y a hablar, comienza a decir: tú me hiciste sentir que yo no valía nada, y le canta a la palabra de Dios, ¿verdad? Le canta a la palabra de Dios, le habla una Biblia. Si usted quiere, después búsquelo en YouTube, ¿sí? Ponga Agustín Laje refuta a militante LGTB. Yo después se lo voy a poner, yo después le pongo el link, ¿sí? En Iglesia Río de Fuego. Porque este joven comienza a hablarle a la Biblia, o sea, ya se aleja de lo que estaba hablando con el expositor y comienza a hablarle a la Biblia y le dice a la palabra de Dios: tú fuiste, a ver, déjeme que se lo lea perfectamente, dice: tú me hiciste sentir que no valía nada, le dice a la palabra de Dios: tú me hiciste sentir que no valía nada. ¿Cuántos de ustedes piensan que esto tiene... yo no entiendo cómo la gente decanta sobre estos movimientos que le quieren hacer sentir a este mundo que Dios nos hace sentir lo más bajo y lo peor de este mundo? Por favor, nosotros somos el pueblo especial de Dios. Están queriendo cambiar la imagen de nuestro Creador. Están queriendo cambiar la imagen que Dios tiene con nosotros. Amado hermano y hermana, Él es nuestro Padre. Él nos ama. Él dejó toda su gloria. El Señor, que estaba en los cielos rodeado de la alabanza y la adoración de millones de ángeles, dejó toda su gloria para venir a encarnarse y habitar entre nosotros, para que nosotros terminemos crucificándolo. Y todavía este mundo se anima a decir, estos movimientos se atreven a decir de que Dios nos trata y nos hace sentir de que nosotros no somos nada, que no valemos nada. Caramba, cuánta mentira hay ahí, cuánta falacia hay ahí, ¿verdad? Porque para Dios nosotros somos todo, su especial tesoro.
Y después dice, este joven dice, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Y allá va y ahora solo lo que tú querías ver. No sé qué quiso decir mucho ahí, sí, la verdad que no entiendo mucho qué quería decir ahí. Pero note usted cuánta mentira, cuánto este movimiento que se levanta contra la voluntad de Dios, a dónde quiere llevar a las personas, ¿verdad? A dónde quiere llevar a este mundo. A pensar de que Dios nos trata como basura, como lo más bajo, de que no se necesita un Dios así. En realidad no se necesita Dios. Podemos solos, podemos sobrevivir solos, podemos existir solos. Lo que este mundo no entiende es que existe una vida eterna. Y la vida eterna sin Dios no se puede alcanzar. Hermanos, este mundo se está alejando cada vez más de su Creador. Lo vengo diciendo siguiendo el hilo desde el principio. Cada vez más este mundo se aleja de su Creador. Rechaza a aquel que lo lidera. Así como Coré se levantó contra Moisés y Aarón, que eran los que lo lideraban, este mundo rechaza hoy a Dios, quien es que lidera su vida espiritual. Lo llamaron a Aarón y a Moisés como que lo llamaron orgulloso, como que ellos pueden manejar su vida solo. Lo trataron de soberbio, de orgulloso, de que eran preponderantes frente al Señor. Es como que los de Coré le estaban diciendo a Moisés y a Aarón, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, nosotros somos iguales a ustedes. Es como que este mundo hoy le dice a Dios, yo no quiero que me digas lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, poniéndose al mismo nivel de conocimiento y sabiduría que Dios. La Biblia dice, allá por el libro de Isaías, dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Nuestra mente es muy fina a la mente de Dios. Pero estos movimientos se levantan como Coré contra Moisés y Aarón diciendo, no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer. No quiero someterme bajo ninguna autoridad. Nosotros podemos manejarnos. Nosotros tenemos el mismo poder. Nosotros somos iguales. No somos iguales a Dios. No somos iguales a Dios. Este mundo se ha tratado de alejar de Dios y no solamente eso, se quiere posicionar en un lugar igual a Dios. Esto me recuerda al libro de Isaías cuando habla de que Satanás quiso sentarse en los lugares celestiales con Dios. Y porque Satanás quiso parecerse a Dios, dice la Escritura que fue lanzado desde los cielos y cayó él a este mundo con todos sus ángeles. Con todo lo que habían levantado una rebelión en los cielos contra Dios. Este mundo, como los de Coré, no quiere que nadie le diga lo que son. Amén. No quiero que me digan lo que soy. Yo me percibo como quiero. Si yo quiero, es mi cuerpo y yo quiero hacer, dicen algunas, con mi cuerpo lo que quiero. Y si quiero no tener, no lo tengo. Y si quiero, yo digo, si alguien no quiere tener un hijo, debe cuidarse. Si alguien no quiere tener un hijo, debe tratar de no traer un hijo al mundo, porque no sé si entienden cómo es la concepción. No sé si se comprende lo que es la concepción. Pero si alguien entiende cómo se concibe un hijo, trate y no lo quiere, trate de no hacerlo, o trate de buscar los métodos para que no sea así. Pero una vez que el chico está engendrado, que el niño está engendrado, no importa si es una semana, 2, 5, 10, 12 o las que fueran, ya hay una vida ahí dentro. Y nadie tiene derecho a hacer lo que quiere con esa vida. Pero este mundo parece que le dice, no quiero estas leyes, no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo soy el dueño de mi vida, yo soy el dueño de hacer lo que quiero. Así estamos viviendo hoy en día. Por eso estoy hablando de la enfermedad de este mundo. Y dije al principio, no podemos cambiar naciones, pero si cada uno de nosotros podemos interpretar esto y podemos cambiar nuestra vida, vamos a poder traer gran sanidad sobre este mundo y a parar este flagelo que estamos viviendo. Este mundo dice, no quiero que me digan cuándo tengo que hacerlo, cuándo no. Este mundo se ha alejado de Dios. Y escúcheme, no solamente este mundo se está alejando de Dios, sino que este mundo ha decidido atacar a los que están bajo la cobertura del Altísimo. Días pasados hablaba con la hermana Patricia por teléfono, le dije a nuestro hermano Alberto, y hablamos sobre este tema, que es el momento de no callar.
Hablaba con su esposo Andrés y le decía lo mismo. Es el momento cuando tenemos que hablar. ¿Hablar de quién? Del Dios que servimos. De los que estamos bajo la cobertura de Dios. Aunque intenten defenestrar nuestra fe. Aunque intenten atacar. Y lo hacen. Y lo hacen. Ellos pueden hablar, este mundo puede hablar lo que quiera con respecto a sus ideologías y con respecto a lo que quiera, pero el cristiano cuando habla algo referente a estos temas, se lo ataca, se lo hace ver lo peor. Nos dicen que somos retrógradas, nos dicen que somos, pervertidos, nos dicen que somos egoístas, nos dicen, tantas cosas. Y el Señor dijo, bienaventurados seas cuando por causa de mi nombre os vituperen y os persigan. Así que, amada iglesia del Señor, no es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Es tiempo de decirle a este mundo lo que nosotros creemos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Coré acusó a Moisés de ser orgulloso y de tener un liderazgo excluyente. Amén. Los hombres de Coré siempre están mostrándose así en audiencia. ¿Qué es lo que esta gente quiere? Usted habrá visto varios comentarios por ahí que dicen ¿dónde están los pañuelos verdes? ¿Dónde están los que promulgan esto, los que dicen esto o aquello? ¿Dónde están? ¿A dónde están? Porque no se los ve ahora. Uno dice, sí, tenemos que seguir el decreto. Ok, sí. Pero ellos tratan de mostrarse siempre delante de todos diciendo, esta es nuestra bandera. Amén. Como lo hicieron contra Moisés. Ahí no fue a hablar solamente Datán, Abiaram y Coré, no fueron a hablar solamente ellos con Moisés. Juntaron 250 príncipes, buscaron seguidores. Eso son lo que estos movimientos están haciendo, buscar seguidores. Porque piensan que cuando más seguidores tengan, la verdad más lo va a acompañar. Y por más que tengan millones de seguidores, seguirá siendo atroz el pensamiento y las acciones que llevan adelante. Y seguirá siendo siempre contrario a la voluntad de Dios. Por más que se aprueben estas leyes en todos los países del mundo, eso no hace de que sea la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el corazón de Dios. Es la boca de Dios. Después que Moisés había reunido a la nación y los había guiado hasta ese lugar, ahí aparecen, claro. Ahí siempre se aparece, ¿verdad? Cuando ya está todo hecho. Y le dijeron a Moisés y a Aarón, basta de vosotros. Basta de vosotros. Esto fue un ataque astuto de Coré, ¿sí? Fue un ataque astuto. Coré actuó como que representaba a todo el pueblo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Coré tomó una actitud como que la voz de él representaba a todo el pueblo. Ay, se me prende un poquito el aire y me está dando mucho calor. La voz de Dios no se hace ver a través de estas personas, sino lo hago yo. Acá está, ya está. Disculpen, ¿eh? ¿Entienden? La voz de Dios no se hace ver a través de estas personas, a través de estos movimientos. Aquellos dijeron, Coré dijo, o se sentía de que él era la voz del pueblo. Él no era la voz del pueblo. Estos movimientos no son la voz del pueblo. O sea, a mí no me está representando. Hay muchas mujeres, de hecho, hay una estadística que dice que los movimientos feministas no representan ni al 25% de las mujeres. Es decir, que se creen que son la voz de todos y no lo son. Estos movimientos proabortistas, estos movimientos de ideologías de género, se creen que son la voz del pueblo. No son la voz, no me representan a mí, no te representan a vos. No representan a los cristianos. Coré tuvo una jugada astuta. Él se presentó con 250 príncipes y dijeron, somos la voz del pueblo. No son la voz del pueblo. No son la voz del pueblo. La verdad es que Coré lo único que quería era mostrarse como un líder que no era. Ninguno de estos movimientos y ninguno de estos pensamientos hoy en este mundo, no hablo solamente de movimientos, hablo de guerras, hablo de todo este movimiento oscuro que se mueve a través de esta humanidad, que está desagradando a Dios y
y que se creen algunos líderes de naciones que son, parecería que la voz de ¿cómo es que llama este de Estados Unidos? El presidente. Trump. De Trump, que la voz de Trump, que la voz de Putin, que la voz de algunos primeros líderes. Bueno, usted vio Boris Johnson, uno de los que dijo no pasa nada, hoy está contagiado, el primer ministro de Inglaterra. Usted ve que algunas voces predominantes de este mundo se creen que nos representan a todos nosotros. Yo digo, por Dios, lo único que nos representa a nosotros es Cristo Jesús. Es lo único que me representa. La rebeldía de los de Coré, y es que esas personas que apoyaban esta división son las únicas que pueden usar palabras como esta: basta ya de vosotros. Mi consejo es, hermano, hermana, amigo, amiga, no apoyes esta rebelión mundial contra Dios. Hay una rebelión mundial contra Dios, no la apoyes. No te sumes a esto. Sumate a lo que Dios quiere para tu vida. Sumate a lo que la palabra de Dios, la voz de Dios, el corazón de Dios quiere para vos, para tu familia, para los que te rodean. No te sumes nunca a aquellos que quieren dividirte, que quieren separarte de Dios. Nunca te sumes a esos movimientos, a esos líderes que lo único que pretenden es separar tu corazón de tu Creador. Si nuestro corazón se separa de nuestro Creador, la muerte nos ha alcanzado por más que estemos vivos. No sé si me entiende. La única forma de mantenernos vivos es que nuestra vida esté sujeta a la voluntad de Dios. El Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo: hijos míos, apartados de mí, nada podéis hacer. Hermanos y hermanas, ustedes, amigos, ustedes y yo elegimos en quién queremos creer y a quién queremos seguir. Por eso me he llamado la atención a todos aquellos que están claudicando en dos pensamientos y dicen, bueno, aún algunos siendo cristianos dicen, bueno, pero esto tiene cierta razón. No se engañe. La única verdad está en la palabra de Dios. No deje que estos movimientos generen en su vida una confusión. Si hay algo de confusión y usted no lo tiene claro para resolver a través de la palabra de Dios, consulte a su líder, consulte a su pastor, llámenos, pregúntenos. Usted tendrá un pastor, pero si usted no tiene un pastor, pregúntenos a nosotros. Deme eso que lo está intrigando, eso que lo está poniendo mal, eso que lo está por hacer errar. Clarifíquelo delante de alguien que se lo pueda aclarar. A través de la Biblia, por supuesto. Hermanos, el hombre desde un principio tuvo intenta destruir la relación con Dios. Vamos a remitirnos al Edén. Adán y Eva eran solamente dos. Y aún así ellos dos provocaron una separación entre Dios y ellos. O sea, esto es histórico, ¿verdad? Aquellos hombres le dijeron a Moisés, basta ya de vosotros. Era un momento donde la nación necesitaba más mano dura que nunca. Era el momento donde la nación necesitaba una palabra fuerte, era el momento donde la nación necesitaba un liderazgo fuerte. En ese momento era, claro, lo que estaba haciendo Coré, Abiaram y el otro, no recuerdo, Dota creo que es, lo que estaban haciendo ellos era representar a un gran grupo de rebeldes que había dentro de la nación. Tenían 250 príncipes. No era el momento para ser flácido, era el momento para poner una palabra rígida, dura. Moisés era el hombre y Aarón, los hombres indicados para esto, ¿sí? Moisés le preguntó a ellos y le dijo, ¿por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Coré acusó a Moisés de ser orgulloso, de ser egoísta. Y cuando oyó Moisés esto, dice la Escritura, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito que estaba con él diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y lo acercará así. Haced esto, dijo Moisés, poned fuego en ellos, en los incensarios, ¿verdad? Y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré,
Oíd ahora, le dijo, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Es poco lo que Dios ha hecho, le dice Moisés. Le ha dado a ustedes un lugar específico, le ha dado a ustedes un lugar primordial en el servicio. ¿Y qué te hizo acerca? ¿Qué es lo que te pone en esta situación? ¿Qué es lo que te hace ver o poner en esta forma en la que te estás moviendo? Le dice Moisés. Yo digo, hermanos, Dios nos ha dado un lugar especial en esta humanidad. Dios habló con Adán y le dijo que Adán tenía que enseñorear sobre todos los animales y sobre todo este mundo. ¿Sabe qué es enseñorear? Es tomar autoridad. Dios nos puso en un lugar de poder en esta creación. Dios nos puso en un lugar especial en esta creación. Dios nos puso sobre todo, sobre cualquier otro ser que exista sobre esta tierra, Dios nos puso sobre ellos. Nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos dio capacidades. Dios ha colocado a su creación, bueno, por sobre todo el resto que Dios ha creado. Pero parecería que a la gente no le alcanza. Parecería que a este mundo no le alcanza. El que tiene cierta cantidad de tierras mata y genera guerras porque quiere otras. El que no tiene esto quiere aquello, mata por tener aquello. Los otros que tienen vida no quieren vida, quieren ellos manejar si quién vive, quién muere. Los otros no están contentos con cómo fueron creados, quieren ser otra cosa. Y yo digo, parecería que el mundo estuviera disconforme con lo que Dios nos ha dado, con las capacidades que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que Moisés oró primero. Lo primero que Moisés hizo fue se postró en tierra y oró. Era demasiado lo que estaba escuchando Moisés de parte de ellos. A veces a nosotros nos parece demasiado lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Días pasados habíamos visto una persona, o meses atrás vimos una persona que de 60 años que se percibía una criatura de 8. Vimos otro que era hombre y se percibía mujer para jubilarse antes de tiempo. Y otro que se percibe, bueno, yo digo, a veces Moisés escuchó eso y se postró y oró y clamó a Dios porque dijo, es una locura lo que estoy escuchando. Y después se pone en pie Moisés y le dice, ¿acaso no les es suficiente el lugar que Dios le ha dado? Y yo me pregunto, ¿no es suficiente el lugar que Dios nos ha dado en esta humanidad? ¿No es suficiente? ¿Qué más queremos? ¿Qué más pretendemos? ¿Queremos ser el rey de los cielos? ¿Qué es lo que esta humanidad quiere ser? ¿Quiere ocupar el mismo lugar que Dios, su creador? ¿Quiere sentarse al lado de Dios y decir, vos vivís, vos morís, vos sos hombre, bueno, querés ser mujer, a partir de hoy sos mujer? ¿Queremos nosotros ser dioses? ¿Qué más podemos pretender? ¿Acaso Dios no nos ha dado demasiado ya? ¿Dios no ha sido bueno con nosotros? Moisés expone un reto y habla con aquellos de Coré y le dice, pongan incienso, ¿sí?, en el incenciario y vamos a presentarlo delante de Dios. Y Dios va a mostrar quién es el elegido. Dios va a mostrar, hermanos, en este momento, Dios va a mostrar qué función tiene la iglesia. En este momento Dios va a mostrar cuál es la parte que nos toca a nosotros como iglesia. Somos los elegidos de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio escogido por Dios, nación santa somos para Dios. La iglesia hoy juega un rol muy importante. Aarón y Moisés jugaban un rol importante en la liberación de Israel de Egipto. Moisés y Aarón jugaban un rol importante para el pueblo de Israel en medio del desierto. La iglesia de Cristo hoy, la que es lavada por su sangre, hoy juega un rol muy importante. ¿Por qué elijo esta historia? Porque hubo una gran mortandad. Porque aquellos que se habían levantado contra Moisés y Aarón, todos murieron. Miles de personas murieron ese día por haberse levantado contra Dios. Y el final de esta historia es maravilloso, por más que el desarrollo de esta historia sea fuerte.
el final es maravilloso porque algo detuvo esta mortandad. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, Moisés los pone a prueba, ¿sí? Los pone a prueba y le dice que Dios iba a elegir a quienes eran sus elegidos. Dios iba a mostrar, ¿sí? No tiene miedo Moisés de poner a prueba en esto. Moisés sabía quién era su Dios. Moisés sabía cuál era su rol dentro del pueblo de Israel. Nosotros no tenemos miedo, hermano. Yo sé que todo esto, y ayer lo estuve hablando sobre los temores, yo sé que todo esto puede producir temores, puede producir angustias, pero no tenemos que tener miedo. Somos el pueblo de Dios, sabemos a quién servimos. Este mundo se ha levantado contra Dios, nosotros no. Este mundo ha hecho todo mal, según lo que Dios le ha indicado, y nosotros tratamos de hacer lo mejor para Dios. Moisés no tenía miedo de decir, pongamos incensarios y Dios va a elegir quién es. Dios va a mostrar quién es. Porque Moisés sabía en quién había creído. Y usted y yo sabemos en quién hemos creído. Usted y yo estamos bajo el abrigo del Altísimo. Usted y yo somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido, comprado por Dios. Somos el real tesoro, el pueblo escogido de Dios. Y yo vuelvo a preguntar, teniendo todos estos conceptos claros, tomo las palabras de Moisés. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado para esto? ¿Nos es poco esto? Ser reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, estar bajo el abrigo del Omnipotente. ¿Nos es poco esto? ¿Es poco para este mundo, este lugar de privilegio que Dios nos ha dado? Mira, hermanos, Dios escogió a esta humanidad para poner todo de Él en nosotros. ¿Podría haber escogido el Señor otra civilización? ¿Existen otras civilizaciones? No lo sé. Puede ser. No es el tema de esta mañana. ¿Existe vida en otro mundo? Puede ser, no lo sé. No es el tema de esta mañana. Pero lo que sí sé, teniendo los pies sobre la tierra, es que Dios nos escogió a nosotros. Dios nos escogió a nosotros para darnos sabiduría, para darnos potencial, ¿sí? Y este mundo se rebeló contra Dios. Moisés sabía que la rebelión de Coré solamente tenía sus raíces en la ingratitud. Coré era un ingrato. Moisés había hecho mucho por el pueblo de Israel y Moisés se mostró un ingrato. Dios hizo mucho por este mundo y este mundo se muestra ingrato para con Dios. ¿Qué Dios? Dígame qué Dios hizo lo que nuestro Dios hizo. Y no quiero atacar a otras religiones, ni a otros dioses, ni mucho menos, pero yo no veo ningún Dios de otras religiones que haya dejado su gloria, su magnificencia, para descender a esta tierra de la forma más humilde, la expresión más humilde que uno se puede imaginar. Entregarse a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Entregarse a sí mismo por los pecados de esta humanidad, sacrificarse a sí mismo como un cordero inmolado por su pueblo, por sus hijos. ¿Qué Dios hizo esto? ¿Alguien podría decirme qué Dios hizo esto? Ningún Dios hace o hizo lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Yo creo que este mundo se ha demostrado muy ingrato con Dios. Hoy todavía hay muchos que muestran su ingratitud, que se han olvidado por qué se despiertan cada mañana. Nadie se enchufa como un celular, ¿sí? Nadie se pregunta de dónde salen las fuerzas. Nadie se pregunta cómo es que Dios nos da la sabiduría para poder realizar trabajos y ganarnos la vida. Que Dios nos da la salud, que Dios nos da los medios. Parecería que fuera todo por nuestras fuerzas, como si nosotros generáramos nuestra propia energía, ¿sí? Yo creo que este mundo se ha mostrado muy ingrato para con Dios de la misma forma que Coré se mostró ingrato con Moisés. Ellos no eran agradecidos por el increíble ministerio que Dios le había dado a los coatitas. Este mundo no está agradecido de lo que Dios le ha dado. Incluso, hermanos, imagine esto, si Coré hubiera tenido razón, no era la forma para abordar este problema. Era una jugada incorrecta, era una jugada poderosa pero incorrecta contra su líder. Si alguien está descontento con Dios,
porque cree que Dios le ha fallado, debería acercarse a alguien que pueda aclararle ese pensamiento. Este mundo tiene que acercarse a Dios para que Dios pueda aclararle el pensamiento. Pero no tomar distancia y seguir provocando males sobre esta tierra, ni mucho menos agrupar movimientos y personas y estados y países y abordar temas como leyes, aprobando su malestar y su rebeldía contra Dios. Si alguien no comprende algo de Dios o no entiende algo de Dios, debería acercarse a alguien que se lo explique. Ahora, si después de haber explicado uno persiste en la misma actitud, eso se llama rebelión. Eso se llama desobediencia. Y muchos en este mundo practican esto. Por eso vemos lamentablemente a un joven que porque no acepta lo que Dios le dice y de la forma que debe ser, se atreve a romper la palabra de Dios. A tirar la Biblia en pedazos como si fuera papel picado. ¿Acaso pierde la Biblia su poder por eso? De ninguna manera. El único que ha perdido en esta historia es ese joven. La Biblia sigue siendo tan poderosa como lo ha sido siempre. La palabra de Dios, dice la Escritura, es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Este mundo lo único que quiere hoy en día es acusar, intimidar y dividirnos de nuestro Creador, separarnos de nuestro Creador. Datán y Abiram son aquellos rebeldes que se levantan contra Dios. Moisés le dijo, los mandó a llamar y ellos dijeron, no iremos. Qué triste, ¿no? Qué triste que Dios nos esté llamando a este mundo y el mundo le diga, no, no iremos. No iremos. El Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No, no iremos, dice este mundo. Yo puedo solo. Venid, dice el Señor, comprad. Vino y leche, comprad. Sin dinero. No, no iremos, dice este mundo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y el mundo dice, no, no, no voy a abrir. Y digo, Señor, ¿dónde estamos parados hoy? Después nos preguntamos por qué este mundo está así. Nos preguntamos por qué sucede esto. Es clara la respuesta, hermano, hermana. La respuesta es clarísima. Estamos así porque este mundo le da la espalda a Dios. Porque hay muchas personas que todavía siguen escuchando voces raras. Ahí fueron los 250 incensarios con su fuego. ¿Sabe qué hizo el Señor? Escogió solamente el incensario de Moisés y de Aarón. Los otros fueron consumidos, porque eran fuegos raros. Hoy hay muchos fuegos raros en este mundo que dicen representar al mundo. A mí no me representan. El único fuego que me representa es el fuego de Dios en nuestra vida. Datán y Abiram, ellos eran conspiradores. Eran hombres que se habían levantado contra Moisés y contra Aarón. Ellos no tenían respeto a la autoridad. Se levantaron contra la autoridad, Moisés y Aarón. Y hoy este mundo se levanta contra la iglesia de Cristo. Se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Ya lo vi a este joven rompiendo la Biblia, levantándose contra la voluntad de Dios. Levantándose contra la autoridad, el poder, la gloria, la enseñanza, la sabiduría de Dios. Para ellos no es miel a su paladar, para ellos es hiel amarga la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque quieren vivir en sus propios pecados. Moisés los desafió a cada uno y Dios mostró quién era el que iba a ser el elegido. Pero fíjese esto, si usted sigue leyendo después más adelante, dice que después de haberlos consumido el Señor a todo ese grupo de rebeldes de Coré, dice la Escritura, Señor, yo leo esto y dice, al día siguiente volvieron a levantarse otra vez contra Moisés y Aarón. Al día siguiente, ¿escuchó? Dice que al día siguiente vinieron, Moisés por ahí ya pensó que estaba todo terminado con Aarón, y al otro día volvieron y le dijeron, ¿ustedes fueron los culpables de que murieron nuestros hermanos? Porque yo sé que muchos en este mundo van a echar la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Pero nadie hace mea culpa de por qué este mundo está en la situación que está. Y ellos se postraron nuevamente sobre su rostro y le dijeron al Señor, Señor, no hagas esto.
no hagas esto. Le dijeron, estoy adelantando un poco lo que tengo porque se nos está yendo la hora, ¿verdad? Pero ellos dijeron, Señor, no hagas esto. Al día siguiente, dice la lectura, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo. ¿Escuchó? Al día siguiente. Toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. Toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. Miraron, pero fíjese lo que sucedió. Dice la Escritura que cuando se juntaron contra Moisés y Aarón, miraron al tabernáculo y dice que miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí una nube lo había cubierto. La presencia de Dios había descendido sobre el tabernáculo cuando todos estaban levantando contra Moisés y Aarón. Y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, fíjese lo que le dijo el Señor a Moisés, apártate de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y Moisés y Aarón podrían haberse apartado para que el Señor hiciera su voluntad, pero ellos eran líderes, amadores. ¿Sabe cuál es nuestra función hoy? Interceder por este mundo que está perdido. Amada iglesia en el Señor, hermano y hermana, nuestro deber hoy es interceder ante Dios por lo que está sucediendo. ¿Este mundo merece lo que está viviendo? No soy juez para decir sí o no, pero por algo nos está sucediendo. Ahora nosotros somos los encargados de interceder delante de Dios. Apartaos, dijo el Señor. Córranse, le dijo a Moisés y a Aarón, que yo los voy a destruir. Amén. Pero aquellos hombres, dice, que se postraron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario y pon el fuego en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Dios. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso, y acá quiero llegar, de todo lo que dije esta mañana, quiero llegar acá. Y Aarón puso en el incensario, puso el fuego, ¿sí? Y él puso el incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos. El pueblo comenzó a morir. Y Aarón corre y toma el incensario y pone fuego del altar en él y echa el incienso y empieza a levantar el humo, y ese aroma agradable, que es eso significa la oración hoy, ¿sí? El incienso es la oración. Y comienza a moverse Aarón entre los vivos y los muertos, se para en medio de la mortandad, entre los vivos y los muertos, y dice la Escritura, y cesó, y se paró la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Aleluya, aleluya. Miren, hermanos, Aarón sintió la urgencia de hacer esto, de pararse entre los vivos y los muertos. Dios quiera, mi hermano amado en el Señor, que sientas la urgencia de pararte en medio de esta mortandad y detenerla. ¿Cómo, pastor? Con oración. Tenemos que unirnos todos los pueblos y orar. Mañana lunes sería un buen día para orar y ayunar toda la iglesia. Y voy a proponer esto a mis amigos pastores, de que mañana lunes sea un día de oración y ayuno. Que podamos estar todos unidos, pararnos en medio de esta mortandad. Porque la única forma que esta mortandad se pare es que usted y yo podamos levantar incienso, oraciones, pidiendo a Dios perdón. Se lo merecía Coré, se lo merecía el pueblo, quizás. Pero nosotros no somos dueños de juzgar eso. ¿Sabe cuál es el deber de la iglesia hoy en día? Pararse en oración en medio de esta mortandad y detener esta peste que ha llegado a este mundo. Un incienso fue usado para detener esta plaga. Acá está la llave, ¿sí?
En Apocalipsis dice que este incienso es, bueno, son nuestras oraciones, dice en Apocalipsis. Capítulo 8, versos 3 y 4 dice que el incienso son nuestras oraciones. Tenemos que subir oraciones. Tenemos que pararnos en medio de la mortandad de este mundo. Tenemos que cambiar la mente de la gente. Tenemos que hacer que la gente piense diferente. Tenemos que lograr que muchos se acerquen a Dios. Los que estuvieron lejos, que se acerquen. Los que estuvieron con los rebeldes, que se acerquen. Los que estuvieron detrás de estos movimientos, que se acerquen. Los que estuvieron lejos de Dios, que se acerquen. Tenemos que lograr esto como iglesia, mis hermanos. Tenemos que ponernos nosotros en oración. Y así como el incienso detuvo la mortandad, la oración mueve la mano de Dios y puede detener la muerte para dar curso a la vida nuevamente. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oramos? Como si fuera la última posibilidad entre la vida y la muerte. ¿Cuándo fue la última vez? Los que murieron en aquella mortandad, hermanos, fueron muchos, 14.000. Había un poder fuerte que se estaba moviendo en ese momento que llevaba a la muerte a muchos israelitas. Y lo único que lo pudo detener fue el incienso. Fue la urgencia de Aarón y Moisés en moverse en ese momento. Si Moisés y Aarón no se hubieran movido rápido, hubieran muerto muchos más. ¿Cuántos más van a morir en esta tierra hoy en día? En tanto y en cuanto no nos organicemos para juntarnos en oración y ayunos, no vamos a poder detener esto. Lo único que va a detener esta mortandad es la oración y el ayuno del pueblo de Dios. Creo que tenemos mucho para hacer, ¿verdad, hermanos? Creo que tenemos muchas cosas para hacer en este tiempo. Uno dice, está en casa, no sé qué hacer. Creo que tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos que organizarnos para doblar nuestras rodillas y orar. Yo lo voy a hacer de acá de mi familia a partir de esta palabra. Creo que por lo menos 2 veces al día tenemos que juntarnos a orar. Si usted quiere del otro lado, podemos hacerlo todos los días, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. A las 7 es nuestro mensaje, ¿verdad? A las 6. 10 de la mañana y 6 de la tarde, todos los días, podemos unirnos en oración. ¿Le interesa? Somos lo único que podemos detener esto. Dice, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Orar. Es la única arma que va a detener esto. Que el Señor Jesús te bendiga. Que el Señor Jesús te bendiga y que Dios pueda entrar con su palabra en lo más profundo de nuestro corazón y cambiar nuestras costumbres. 10 de la mañana, 6 de la tarde, todos los días vamos a orar. Sumá a tus amigos, sumá a tus conocidos. Yo voy a sumar a mis amigos pastores. Ojalá que ellos puedan también sumar a sus iglesias y así ir sumándonos. ¿Sí? Si que vamos a viralizar algo, que sea esto, la oración. Todos los días, 10 de la mañana y 6 de la tarde, vamos a viralizar esto. Es tiempo de oración. Quiero que usted ponga carteles en su Facebook, en su Instagram. 10 de la mañana y 6 de la tarde nos juntamos para orar por este mundo. Nosotros vamos a preparar ahora un cartel con Jonathan, ya terminado esto, y vamos a compartirlos con todo. Y usted lo va a compartir con sus amigos, pedir que se compartan. Vamos a viralizar esto. Todos los días, 10 de la mañana y 6 de la tarde, vamos a orar por este mundo, para que esta plaga cese. Oremos todos. Señor Jesús, amado Dios Todopoderoso, yo no puedo desentenderme de lo que está sucediendo. Tu palabra es clara en nuestra vida, Señor. Somos culpables de lo que este mundo está viviendo. Señor, nosotros hemos provocado a través de nuestras rebeldías y nuestras desobediencias y nuestro alejamiento tuyo. Hemos provocado, Señor, esto que hoy está viviendo en este mundo. El mundo lo entenderá de otra forma, le echarán la culpa a un murciélago, le echarán la culpa a quien fuere. Señor, nosotros somos los culpables. Pero queremos, Señor, entrar bajo tu protección, queremos vivir bajo tu dominio, Señor. Queremos nosotros, Señor amado, hacer tu voluntad, volver a los tiempos antiguos.
volver a nuestra antigua relación, Señor, volver a nuestro primer amor. Amado Dios de la gloria, yo te quiero pedir por aquellos que están lejos tuyo, Señor, que han prestado sus oídos a estos movimientos perversos, a estos movimientos que fueron diseñados en los talleres del infierno, Señor. Yo quiero pedirte por esas almas, Señor, agudiza sus oídos, toca sus corazones, Señor, para que puedan entender que apartado de ti nada se puede hacer, Señor. Que solamente en tus manos estamos seguros y que sin ti nada somos, Señor. Amado Rey de glorias, yo te pido, Señor, aún por aquellos líderes de la oposición, Señor, los de Coré, los de Aviarán, los de Datán, Señor, que pretenden ser la voz de este mundo, Señor, yo te pido por ellos. Tú eres el único que puede cambiar sus convicciones. Tú eres el único que puede cambiar esa forma de pensar y de actuar, Señor, y de moverse. Señor, no es la primera vez que he visto líderes del horror entregarse, Señor, en tus manos y cambiar sus vidas. Oh, Rey de glorias, yo quiero enaltecerte, Señor, en esta mañana y agradecerte, porque tú has sido bueno y eres bueno con nosotros. Bendice los hogares, Señor, y a partir de hoy plantamos bandera en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús te bendiga. Que el Señor Jesús te bendiga. Nos vemos quizás esta tarde. El Pastor Guillermo a las 6 de la tarde está programado para que pueda hacer su programa también. Si es que tiene un buen internet, bueno, todos dependen de un buen internet y de también la ayuda de los vecinos, ¿verdad? Algunos vecinos ponen fuerte la música, a veces se hace difícil salir en vivo, pero si no fuera de otra manera, esta tarde a las 6 de la tarde el Pastor Guillermo estará dando un mensaje también a todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 19 horas. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana para orar y a las 6 de la tarde para orar nuevamente y a las 19 horas nuestro culto, 18:45 nuestra adoración. Que Dios te bendiga, hermano.